Viendo lo que es la regulación de la respiración, vamos a ver que hay un control central dado por la corteza cerebral, la protuberancia y el bulbo y los quimiorreceptores centrales. Acá podemos ver que por parte de la corteza cerebral va a salir todo lo que es el control voluntario de la respiración. Y por parte de lo que es la protuberancia y el bulbo, en lo que vamos a llamar, como vamos a ver en las próximas diapositivas, el centro respiratorio, está el control involuntario. O sea, uno puede darse cuenta que si uno quisiera puede inspirar o expirar a voluntad, pero también lo puede hacer de manera totalmente involuntaria, por ejemplo durante el periodo donde se puede estar descansando o en cualquier momento. No hace falta estar pensando en inspirar y expirar. De hecho sería muy complicado, ¿no?, que así fuera. Y después a nivel central también ubicamos los quimiorreceptores centrales que tienen lugar a censar las variaciones químicas, principalmente relacionado a la concentración de protones que varía según los niveles de dióxido de carbono. Esto lo veremos en detalle más adelante. Y en cuanto al control periférico, tenemos a los quimiorreceptores periféricos ubicados en el callado aórtico y seno carotídeo, y otros receptores periféricos relacionados con diversos reflejos. Hay mecanorreceptores del sistema locomotor que influyen en lo que va a ser la respiración. Hay receptores también que van a estar relacionados con un reflejo que vamos a ver, que es el de Hering-Breuer, y también con otros reflejos como pueden ser el de la tos. Vamos a hablar ahora de lo que sería el centro respiratorio, que es donde se produce el control involuntario de la respiración. El centro respiratorio en sí está formado por 4 estructuras, que son el centro neumotáxico, el centro apnéutico, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Vamos a empezar hablando del grupo respiratorio dorsal. Podemos decir que está en dorsal del bulbo raquídeo. En este lugar es donde tal vez uno puede ubicar donde se genera el ritmo respiratorio. O sea, durante mucho tiempo se trataba de hallar un lugar que fuera el punto de descarga del impulso respiratorio, ¿no? De la misma manera esto podemos hacer, pensarlo en lo que pasa con el corazón, ¿sí? Uno ubica un lugar donde hay células marcapasos, que es donde se va a generar en el nodo sinusal la descarga eléctrica que va a ser transmitida, y de manera periódica se va generando esa descarga. Bueno, en el sistema respiratorio algo como tal no se encuentran células de este tipo marcapasos. Sí se encuentran estructuras o relaciones neuronales que periódicamente mandan una señal de descarga, y esta señal proviene del grupo respiratorio dorsal, que está formado por neuronas inspiratorias. O sea, periódicamente manda una señal para que se produzca la inspiración. Sabemos que la expiración es pasiva, o sea, por lo tanto no siempre hace falta que se controle la expiración. Entonces tenemos este grupo respiratorio dorsal que manda periódicamente señales inspiratorias y está ubicado dentro del núcleo del fascículo solitario, en relación al origen, a las neuronas que originarán el nervio vago. Y además este grupo respiratorio dorsal recibe aferencias periféricas y de los quimiorreceptores centrales. O sea, va a estar el grupo respiratorio dorsal recibiendo
señales de los quimiorreceptores periféricos, del nervio vago, que el nervio vago, además de ser eferente del parasimpático, es el principal nervio aferente visceral, o sea, cualquier cosa que pase en los pulmones, las aferencias las va a llevar el nervio vago, ya sea dolor, irritación, distensión, ¿sí? Vamos a ver que va a estar involucrado en muchas de estas cosas. Bueno, el otro grupo respiratorio que hay es el grupo respiratorio ventral. Vamos a ver que está formado por neuronas expiratorias e inspiratorias, que se activan en la respiración más intensa. O sea, el grupo dorsal vimos que está formado solo por neuronas inspiratorias. Este está formado por neuronas inspiratorias y expiratorias. Se encuentra en el núcleo ambiguo y tiene muy poca actividad en reposo. O sea, este grupo respiratorio ventral ayuda cuando la respiración o la ventilación se hace más intensa, de manera que se estimulan estas neuronas inspiratorias y expiratorias, principalmente favoreciendo lo que va a ser el aumento de la frecuencia respiratoria. Generalmente habíamos visto que la expiración se puede producir de manera pasiva, o sea, simplemente cesa la expiración y la capacidad retráctil de los pulmones produce la expiración. Sin embargo, el hecho de que la expiración se haga de manera activa con músculos expiratorios favorece que pueda haber una mayor frecuencia respiratoria, que esos ciclos sean más cortos, o sea, es como si hubiera una especie de bomba que favorece la salida rápida del aire. El otro centro que vamos a ver es el centro apnéusico. Lo tenemos ubicado en este punto, entre lo que va a ser la protuberancia y el bulbo, y el centro este promueve la apneusis. La apneusis es una inspiración excesivamente larga, que se prolonga en el tiempo. Este centro, de esta manera, estimula el grupo respiratorio dorsal. Al estimularlo, va a hacer que las inspiraciones justamente sean más largas. Va a haber un mayor volumen inspirado y van a durar más tiempo. Entonces, como consecuencia de la estimulación del centro apnéusico, uno vería inspiraciones profundas con baja frecuencia respiratoria. Generalmente, la acción de este centro, como la del centro neumotáxico, en condiciones normales pasarían desapercibidas. Solo pasan a hacerse notorio sus efectos en situaciones patológicas, en determinados tipos de traumas. Bueno, el cuarto centro que vamos a ver es el centro neumotáxico. Lo tenemos localizado en el puente. Recibe señales del grupo respiratorio dorsal y del centro apnéusico. Recibe señales de estos dos lugares. Y a su vez transmite señales al centro apnéusico. Esta es la principal actividad que hace este centro. Es la de inhibir constantemente el centro apnéusico. Tenemos que la actividad de este centro, justamente al inhibir el centro apnéusico, lo que va a hacer es que la inspiración sea más corta y de esta manera haya una mayor frecuencia respiratoria. De esta manera, estos dos centros se mantienen en condiciones normales en equilibrio. O sea, tenemos un centro apnéusico que estimula la inspiración y un centro neumotáxico que está constantemente inhibiendo ese centro apnéusico.
Bueno, en lo que es la regulación química de la respiración vamos a encontrarnos que tenemos dos tipos de quimiorreceptores, los centrales y los periféricos. Los quimiorreceptores centrales están ubicados en el bulbo raquídeo en relación al cuarto ventrículo y al grupo respiratorio dorsal y son principalmente sensibles a lo que es el aumento de la concentración de protones, que va a estar relacionado a su vez con el aumento de la presión de dióxido de carbono. Por otra parte, los quimiorreceptores periféricos están ubicados en el seno carotídeo y el callado aórtico y son sensibles a la disminución en la presión de oxígeno, principalmente a eso. Y también pueden tener algo de respuesta ante un incremento en la presión de dióxido de carbono. Bueno, los quimiorreceptores centrales, vamos a iniciar viendo lo que ocurre en este esquema. Tenemos un vaso sanguíneo en cercanía de estos quimiorreceptores centrales. Acá hay dos cosas que van a ocurrir. Una es que los protones que vienen acá en el plasma no van a poder llegar a lo que es al líquido que rodea estos quimiorreceptores centrales, ¿no? al líquido cefalorraquídeo. Y sin embargo, el dióxido de carbono sí puede difundir. El dióxido de carbono que difunde va a reaccionar con el agua por la reacción que cataboliza la enzima anhidrasa carbónica, va a formar ácido carbónico que se va a disociar en un protón y bicarbonato. Y el protón es el que actúa sobre las células de los quimiorreceptores. Entonces, de esta manera, cuando se estimulan los quimiorreceptores mandan una señal al grupo respiratorio dorsal y se va a activar lo que va a ser la inspiración. Ahora bien, los incrementos de dióxido de carbono hasta un punto van a ser estimulantes de la ventilación, pero llega un punto a partir del cual dejan de estimular e incluso llegan a deprimir lo que es la respiración. Podemos ver en este gráfico cómo para el punto, normalmente la presión de dióxido de carbono sabemos que es de 40 en sangre arterial. Vemos que para una presión de dióxido de carbono de 40 la ventilación es 1. Esto quiere decir que es lo que una persona, un animal, ventilaría normalmente. 2 sería que duplicó su ventilación. Bueno, entonces vemos que 40 ventila 1. Ahora, cuando llegamos a este punto, más o menos 55, está duplicando su ventilación. Acá queremos ver cuando la triplica, alrededor de 60 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono está triplicando su ventilación. Y así se va incrementando hasta un valor que es de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. A partir de este valor no se incrementa más la ventilación. Y no solo eso, sino que empieza a disminuir esta ventilación y llega un punto pasando los 100 milímetros de mercurio donde la ventilación se deprime, ¿sí? O sea, ya no solo no estimula, sino que deprime la ventilación. Y si esto perdura en el tiempo puede ocasionar la muerte, ¿sí? La intoxicación por dióxido de carbono ocasiona la muerte justamente porque deprime la ventilación y esto lleva a que se puede en algún momento deje de respirar y se produzca un paro respiratorio. Asimismo, además de que el dióxido de carbono actúa sobre el sensorio, lo deprime. De hecho, el dióxido de carbono se lo conoce como por haber sido el primer anestésico volátil. O sea, 150 años atrás se hacía respirar a lo mejor a una persona que iban a anestesiar
teniendo algún recipiente, imaginen, sobre su cabeza, hasta que se empezaba a intoxicar con su propio dióxido de carbono y llegó un punto donde se dormía esa persona. Esa intoxicación de dióxido de carbono le producía que cayera desmayado. Si seguía respirando dióxido de carbono, se muere. Pero aprovechaban ese punto donde se desmayaba para hacer alguna intervención quirúrgica. Después todo esto mejoró, ¿no? O sea, los anestésicos de ahora cumplen con un montón de requisitos que no cumple el dióxido de carbono. Respecto de los quimiorreceptores periféricos, tenemos que están ubicados en el callado aórtico y el seno carotídeo, siendo la vía aferente de estos receptores el nervio vago para el callado aórtico y el nervio glosofaringeo para el seno carotídeo. Los impulsos de descarga de estos receptores se activan cuando hay una disminución de la presión de oxígeno. Sabemos que a nivel de estas arterias la presión de oxígeno normal debería ser de unos 95 milímetros de mercurio. Al caer por debajo de este valor se incrementa la descarga de señales. El efecto que va a tener es aumentar la ventilación mediante la activación del centro respiratorio vulvar. Acá podemos ver en este gráfico cómo a menor presión de oxígeno se incrementan la descarga de los impulsos nerviosos que se originan en estos quimiorreceptores, siendo que en 95 le correspondería un valor que se toma arbitrario de 100. Por debajo de lo que sería la presión de oxígeno de 95 se van incrementando la descarga de estos receptores y por encima disminuyen la descarga de estos receptores. Bueno, vamos a hablar de los reflejos respiratorios. Uno de ellos es el reflejo de insuflación de Hering-Breuer. En este reflejo el principal estímulo es la distensión de los bronquiolos que se produce durante la inspiración. O sea, durante la inspiración hay una insuflación de los pulmones y así también de los pequeños bronquiolos. Estos receptores captan esta distensión y vía el nervio vago, que es el principal nervio que lleva las aferencias pulmonares, va a llegar al grupo respiratorio dorsal, donde la respuesta va a ser inhibir a las neuronas inspiratorias. Este reflejo implica en gran parte la ventilación de un individuo en reposo. ¿Por qué? Porque se produce la distensión propia de la inspiración y cuando esa distensión llega a un punto empieza a estimular a estos receptores que van a terminar ocasionando una respuesta de inhibición de la inspiración, con lo cual ahí se produciría de manera pasiva la expiración. Otros tipos de reflejos están muy mencionados, pero les falta mucha explicación en todos los libros, o sea, lo vamos a mencionar simplemente. Son reflejos musculares y tendinosos. Esto es sabido que los cambios de longitud de tanto músculo esquelético como de tendones son un importante estímulo para la ventilación y explican en cierta parte, en gran parte también, el aumento de la ventilación que se produce durante el ejercicio. Además, hay otros estímulos y reflejos que pueden cambiar los patrones de ventilación, como puede ser el dolor. El dolor en algún momento se puede ver como ejemplo el dolor costal, que produce cambios en la ventilación por el dolor
que produce la ventilación en sí, pero si nos vamos del dolor costal, por ejemplo, vemos un animal que puede tener un cuadro de dolor importante en el abdomen, por ejemplo, sin embargo va a cambiar también el patrón de ventilación. También los cambios en la temperatura, acá cuando hablamos en la temperatura nos estamos refiriendo a la temperatura corporal, o sea, imaginemos un sujeto con un cuadro de hipertermia, ¿no? Con algún proceso patológico, también va a cambiar sus patrones respiratorios, ¿sí? Estos ya son ejemplos que corresponden más al área de la fisiopatología. Y también hay otros reflejos como puede ser el estornudo y la tos que involucran al aparato respiratorio. Bueno, ahora para ir llegando a las últimas diapositivas vamos a ir viendo algunos esquemas tratando de integrar lo que ya estuvimos trabajando. Algunos de estos ya los vimos en la parte de mecánica respiratoria, ahora los volveremos a ver con el conocimiento de lo que es la presión de los gases. Vamos a ver acá esta situación. Este sería el esquema normal, donde hay una presión de oxígeno de 150 en el aire. Acá se refiere a lo que pasa en el aire. Acá a nivel del aire alveolar tenemos 104. Acá hace referencia, como vemos, la PV chiquita y PA chiquita, a lo que sería la presión venosa sistémica y la presión arterial sistémica. Una presión arterial de 100 y 35, esto varía en de donde se sacó este gráfico, varía un poco de lo que dicen el resto de los libros, que hablan de una presión arterial sistémica de 95 y una presión venosa sistémica de 40, pero bueno, lo podemos igual considerar normal. Ahora veamos la situación de la altura, la hipoxia de altura. La hipoxia de altura, justamente el problema lo desencadena esto, que es la baja presión de oxígeno en el aire ambiental. Esto va a producir que haya también una baja presión de oxígeno en el aire alveolar y va a haber una baja presión de oxígeno a nivel de las arterias sistémicas. Ahora veamos la situación de una relación ventilación-perfusión defectuosa. Acá podemos ver cuando la ventilación es defectuosa en un sector pulmonar, la presión de oxígeno en el aire es la normal. En los alvéolos hay alvéolos en donde es normal, pero hay alvéolos donde es defectuosa. Viene la sangre, en estos casos se oxigena bien, y cuando pasa por alvéolos donde la ventilación es defectuosa, se oxigena pobremente, ¿sí? Y la presión arterial va a ser más baja. Habíamos visto que había unos reflejos donde producían vasoconstricción en estos vasos donde los alvéolos estaban siendo mal ventilados, justamente para disminuir el flujo por este sector y aumentar el flujo por donde está siendo bien ventilado. Esta es una situación donde la difusión es defectuosa. Acá la presión de oxígeno es la adecuada, la presión de oxígeno en el aire alveolar también es la adecuada. Sin embargo, estas flechitas así hacen referencia a que hay una dificultad en la difusión. Puede ser un engrosamiento de la barrera hematoalveolar y como consecuencia, fíjense, vamos a tener una baja presión de oxígeno en sangre arterial. Después tenemos la situación de una hipoventilación, o sea, el animal por algún motivo está ventilando mal, los alvéolos no llegan a ventilarse correctamente, el aire tiene una buena presión de oxígeno, pero falla la ventilación y la sangre al pasar por acá no se va a oxigenar bien y va a haber en las arterias sistémicas una baja presión de oxígeno. Y después tenemos la situación de lo que son los shunts intrapulmonares, o sea, un shunt es lo que se llama un cortocircuito. Entonces acá lo que veríamos es que hay sangre que pasa por alvéolos bien ventilados y sangre que directamente no atravesaría estos tipos
no atravesaría alvéolos. Esto trae como consecuencia una presión arterial de oxígeno más baja. Bueno, acá podemos ver en esta tabla distintas situaciones patológicas que van a encontrar incluso en los libros de fisiología y qué pasaría con la presión alveolar de oxígeno y dióxido de carbono y la presión arterial de oxígeno y dióxido de carbono. Vayamos a la primera situación, que sería la hipoventilación. La hipoventilación, los alvéolos estarían mal ventilados, así que acá vamos a tener una baja presión alveolar de oxígeno y una alta presión alveolar de dióxido de carbono como consecuencia de la mala ventilación. Y también vamos a ver en sangre arterial una baja presión de oxígeno y una alta presión de dióxido de carbono. En segundo punto, vamos a ver trastornos de la difusión. A nivel alveolar, o sea, el individuo ventila bien, o sea que en el aire alveolar va a haber una adecuada concentración, una adecuada presión de oxígeno y una adecuada presión de dióxido de carbono. Sin embargo, el trastorno va a estar en el pasaje desde los alvéolos a los capilares alveolares. Ahí vamos a encontrar que el principal gas que va a verse afectado es el oxígeno. Va a haber una baja presión de oxígeno en sangre arterial. El dióxido de carbono, debido a que difunde mucho más fácilmente que el oxígeno, no va a presentar inconvenientes, ¿sí? O sea, si el dióxido de carbono llegara a presentar inconvenientes para la difusión, los inconvenientes para el oxígeno ya hubiesen matado al individuo, ¿sí? O sea que los trastornos de la difusión vamos a ver que solo afectan al oxígeno. Después tenemos las situaciones de los shunts pulmonares. En estos son cortocircuitos, son capilares que no pasan directamente por alvéolos. Vamos a ver que el aire alveolar va a estar bien, va a estar normal. Sin embargo, como consecuencia de que hay vasos sanguíneos que no pasan por alvéolos, en la sangre arterial vamos a ver una presión de oxígeno más baja y una presión de dióxido de carbono más alta. Acá vienen dos situaciones que a veces cuesta comprenderlas, pero si se las comprende ayuda bastante, ¿sí? Tenemos que apoyarnos acá desde lo que habíamos visto en la curva de disociación de la hemoglobina, en los conceptos de contenido de oxígeno y de saturación. Y es, ¿qué pasa cuando hay anemia? Por ejemplo, una baja cantidad de glóbulos rojos. Bueno, la presión de los gases a nivel alveolar va a ser la adecuada y la presión de los gases a nivel sanguíneo va a ser la adecuada, ¿sí? Porque los valores, la presión de oxígeno arterial la va a dar el oxígeno que está disuelto, ¿sí? Ahora bien, el problema va a estar en la cantidad de oxígeno que va a llevar. ¿Por qué? Porque por más que haya una adecuada presión de oxígeno, si no tiene hemoglobina, no va a poder llevar suficiente cantidad de oxígeno, ¿sí? Pero la presión de los gases va a ser la adecuada. Le falta el transporte. Con la intoxicación con monóxido de carbono. El monóxido de carbono, aprovecho acá para decirlo, es un gas tóxico que se combina con la hemoglobina y evita que la hemoglobina se pueda combinar con el oxígeno. En este caso, la hemoglobina estaría, pero no estaría siendo funcional. A los fines reales se comporta como si esa hemoglobina no estuviera. O sea, podemos tener la intoxicación con monóxido de carbono, se puede dar mucho en situaciones cuando se inhala humo, por ejemplo, en un incendio se inhala humo, se inhalan estos gases tóxicos
Y imaginemos que un individuo puede llegar a tener, por ejemplo, un tercio de su hemoglobina combinada con monóxido de carbono. Ese individuo, a los fines del transporte de oxígeno, es como si hubiese perdido un tercio de sus glóbulos rojos. Acá también la presión de los gases a nivel alveolar va a ser la adecuada y la presión del oxígeno a nivel arterial y de dióxido de carbono va a ser la adecuada. Lo que va a fallar nuevamente es el transporte. No va a tener suficiente cantidad de hemoglobina para transportar oxígeno normalmente. Y la última situación que vamos a ver es la hipoxia de altura. En la hipoxia de altura hay una baja presión alveolar de oxígeno como consecuencia de la altura, que en la altura en el aire ambiental hay baja presión de oxígeno. Hay una baja presión alveolar de dióxido de carbono. La baja presión alveolar de dióxido de carbono se produce porque, como hay baja presión de oxígeno, se estimulan los quimiorreceptores periféricos. Esto produce una intensa hiperventilación. Y en esa intensa hiperventilación se libera al medio ambiente mayor cantidad de dióxido de carbono, ocasionando que el individuo tenga menor presión de dióxido de carbono. Justamente en la hipoxia de altura, esta baja presión de dióxido de carbono lo van a ver en equilibrio ácido-base, pero va a ocasionar que el individuo tenga una alcalosis respiratoria. La hiperventilación produce una baja en los niveles sanguíneos y alveolares de dióxido de carbono. Y bueno, cuando vemos a nivel sanguíneo, en la presión de oxígeno en las arterias, bueno, por lo que habíamos dicho es baja, y la presión arterial de dióxido de carbono también va a ser baja. Bueno, para ir concluyendo vamos a ver este esquema donde acá es interesante porque podemos ver un montón de factores que hay desde que el oxígeno está en el aire ambiental hasta que llega a las mitocondrias. Por ejemplo, en primer lugar, uno de los factores que afectan todo este proceso puede llegar a ser la concentración de oxígeno en el aire ambiental. Vimos la situación de hipoxia de altura que justamente se caracterizaba por tener baja presión de oxígeno en el aire. Después tenemos que el oxígeno tiene que llegar correctamente hasta los alvéolos, y otro de los puntos que vemos es el de la permeabilidad de las vías aéreas. Aquí vimos el rol de lo que es el sistema nervioso autónomo en regular el calibre de estas vías de conducción. Después tenemos que debe haber una correcta relación entre lo que es la ventilación y la perfusión. En la ventilación vimos cómo se calculaba el volumen de ventilación alveolar, y la perfusión vimos que era igual al gasto cardíaco. Esta correcta relación iba a garantizar que, entre otras cosas, hubiera después una correcta presión de oxígeno en sangre arterial. Otro de los factores era la difusión. Acá vimos cómo podía afectar si variaba la difusión, o sea, si había mala difusión, cómo pasaba, y vimos que afectaba principalmente a lo que es el oxígeno, porque el dióxido de carbono difunde con mucha mayor facilidad. Después, para que todo este oxígeno llegue hasta los tejidos, tiene un rol muy importante la bomba cardíaca, ¿sí? Lo que va a ser el gasto cardíaco, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si seguimos, vamos a ver el sistema arterial. O sea, hasta acá todo puede haber estado bien, pero imaginemos que hay una caída en la presión arterial y no va a llegar adecuadamente, no van a tener una buena presión de perfusión los tejidos y pueden sufrir de hipoxia los tejidos. Después, otro de los factores es tanto el número de Matías como la concentración de hemoglobina. O sea, todo esto pudo haber resultado bien, los gases difundir bien, pero si no hay una adecuada cantidad de glóbulos rojos,
la capacidad de transporte va a ser baja y la cantidad de oxígeno que se transporte va a ser inapropiada. Después tenemos lo que es la capilarización. Esto más bien hace también referencia a lo que es la redistribución también del vascular, o sea, hay toda una serie de factores que también nos van a ver en fisiología del ejercicio, y que vieron que el calibre de los vasos, de los distintos vasos, cómo era factible de regularse y de esta forma modificar el flujo para que vaya más a ciertos tejidos y menos a otros. Todo esto también va a condicionar o no el aporte de oxígeno. Después los tejidos como el muscular en actividad van a tener sistemas oxidativos para hacer más eficiente el metabolismo y la masa mitocondrial. Vamos a ver los distintos tipos de fibras musculares, que eso, bueno, es tema de fisiología del ejercicio. La diferencia arteria venosa de oxígeno, que era uno de los factores que se utilizaba para calcular justamente el consumo de oxígeno. Y por último, bueno, el sistema venoso, trayendo de vuelta la sangre venosa para lo que va a ser la circulación menor y poder nuevamente reoxigenar la sangre. Bueno, espero que todo esto les haya sido de utilidad. Acá les dejo de dónde leer estas últimas clases de transporte de gases y regulación.